Saludos, bienvenido al Patatú. Como siempre, el doctor Luis Renta, acompañado por el doctor Orraca. Estamos aquí, un día muy especial. Vamos a hablar sobre lo que es los atletas y la muerte súbita. Hoy nos acompaña el doctor Luis Molinari, que es el colega que nos cuida a nuestros atletas cuando van para los deportes a nivel olímpico, como también a nivel local. Bienvenidos, Moli. Gracias por estar con nosotros aquí el día de hoy. Gracias a ustedes por la invitación aquí al Patatú, Luis. Tony, un placer estar con ustedes y ayudar un poquitito, ¿verdad? A educar a nuestros pacientes para que se puedan cuidar mejor. Hemos estado hablando de la muerte súbita, ¿verdad? Definiendo lo que es la muerte súbita. Toda muerte es súbita. En cardiología, cuando hablamos de muerte súbita, pues nos referimos a un paciente, ¿verdad? O una persona que pues no padecía de nada y fallece de forma repentina. Su corazón se detiene, ¿verdad? No padecía de nada, no sentía nada y repentinamente colapsó. Hemos estado hablando de esto, ¿verdad? Y lo drástico que es, ¿verdad? Porque pues cuando uno pues ve una muerte así, siempre llama la atención, siempre uno dice qué pude haber hecho. Y hoy vamos a estar hablando de este problema, pero en los atletas, que es aún más llamativo, ¿verdad? Aunque pues a veces decimos esto es raro, no es lo usual, siempre nos cautiva, ¿verdad? Nos llama mucho la atención porque pues al año a veces siempre sale una noticia, ¿verdad? Que vemos 1, 2, 3 casos quizás al año y decimos contra, ¿qué se pudo haber hecho? Así que vamos a estar dándole a este tema y sí, súper contento de tener a Molly aquí con nosotros. Bueno, ¿por qué queremos tocar este tema? Realmente el atleta es un ente especial porque es una persona que típicamente lo conocemos como alguien que no padece de nada. Está saludable, puede correr, puede hacer un ejercicio más allá de lo que nosotros típicamente estamos acostumbrados. Pero por esa misma razón, las personas que nacen con una condición, si no se ejercitan lo suficiente, puede pasar por desapercibido, llegan adultos y quizás ya adultos nos damos cuenta que es lo que está sucediendo. Pero este tipo de personas, estamos hablando a nivel competitivo. Esta persona que llega a una final de un juego, que si llego al otro lado del cancha y salgo corriendo, puede ser que gane. Y aunque estoy fatigado, tengo palpitaciones, el corazón está bien rápido, digo, yo voy a hacerlo porque quiero ganar. Pues esa es la persona que está a riesgo de que estas condiciones leves, o también puede ser severas, llegue a un nivel donde el paciente de momento se desplome y pueda perder la vida. O sea, y es una transición de una completa vida saludable a la pérdida de vida completa. Molly, ¿cuándo un atleta debería considerar evaluarse a ver si padece una condición que lo pueda predisponer a la muerte súbita? Pues fíjate, Luis, yo quiero primero mencionar que nosotros hacemos que nuestros pacientes se conviertan en atletas. Porque aunque estamos hablando y vamos a hablar más a profundidad, ¿verdad?, del atleta competitivo, pero ¿cuál es una de las recomendaciones que nosotros le damos a nuestros pacientes? Que hagan ejercicio. Pero a veces le exigimos a nuestros pacientes que hagan ejercicio, pero por lo menos de una capacidad moderada. Por lo menos leve a moderada, mínimamente, ¿verdad? No que sean atletas competitivos, pero lo mandamos a ejercitarse. Y muchos pacientes a veces ni siquiera entienden que el exponerse a algún tipo de ejercicio significa que tienen que tener una buena evaluación por su cardiólogo, por su médico primario, ¿verdad? Para asegurarse que puedan hacer ejercicio. Habiendo dicho eso, pues, hablando de atletas competitivos, no podemos pensar solamente en el atleta que tú dices que juega profesionalmente, porque también los muchachitos en las escuelas superiores, en las universidades, quieren estar haciendo algún tipo de deporte, quieren ser atletas de alguna manera, incluso muchos de ellos. Lo que quieren es quizás conseguir una beca para poder conseguir después sus estudios universitarios. Y empiezan a niveles de escuela elemental, intermedia y hasta escuela superior, principalmente, cómo hacer algún tipo de ejercicio para conseguir esa beca, ¿verdad? Y de ahí viene la importancia de esa evaluación que tú estás mencionando, de esos muchachos que quieren hacer algún tipo de ejercicio. Y yo creo que lo más importante es, como nos enseñan nosotros en la Escuela de Medicina, historial y examen físico. Historial, una de las preguntas más importantes es síntomas. ¿Qué síntomas está teniendo ese posible atleta o ese muchacho que quiere exponerse al deporte? Y estamos hablando de dolor de pecho, y puede ser cualquier tipo de molestia en el pecho. Dificultad respiratoria, y la dificultad respiratoria que puede ser al descanso, pero peor aún si es más importante al ejercicio. Si el paciente empieza o el atleta empieza a esforzarse corriendo la cancha que tú mencionas y se fatiga más rápidamente que sus compañeros y el mismo coach es el primero que se da cuenta. Cuando se da cuenta que sus compañeros le llevan una ventaja haciendo quizás algún tipo de ejercicio de calentamiento, que a veces el ejercicio de calentamiento no es el que expone al paciente a que nosotros identifiquemos si ese paciente se está fatigando o no.
y el mismo coach es el que se va a dar cuenta, que por eso yo entiendo, entre paréntesis, que a los coaches también hay que entrenarlos en este tipo de situación, porque son los que van a identificar posiblemente, porque los muchachos solamente no quieren decirnos a nosotros que tienen algún síntoma, porque ellos prefieren exponerse y jugar a como de lugar, independientemente de los síntomas, y nos van a negar los síntomas. Así que cuando hablamos de dolor de pecho y dificultad respiratoria o fatiga, muchos de ellos nos lo van a negar. Lo otro es mareo o pérdida del conocimiento o palpitaciones. O sea, cualquiera de esos síntomas obviamente es sumamente importante en esa evaluación pre-participación, que es como la que llamamos, y después si le hacemos un examen físico al paciente, que podemos empezar con la presión arterial. Si la presión arterial está alta, y no podemos pensar que eso es una enfermedad solamente de adultos mayores, sino que yo he visto atletas de escuela superior y atletas que ahora mismo juegan el BCN, que son hipertensos y están medicados para su problema de hipertensión. Así que cualquier soplo, ¿verdad? Que le tomemos los pulsos en las extremidades superiores, extremidades inferiores, si hay alguna diferencia entre el pulso de los brazos y las piernas, levanta bandera de que puede haber algún tipo de condición, ¿verdad? Importante que lo pueda quizás limitar a participar, y el historial familiar. Preguntarle si hay algún papá, alguna mamá, algún tío, algún abuelo que haya tenido mareos, pérdida del conocimiento o muerte súbita. Y a veces nos dicen que no, pero a veces yo voy un poquito más allá y le pregunto, ven acá, una pregunta. ¿Algún familiar tuyo ha tenido un accidente guiando solo en un vehículo? Porque cuando usted tiene un accidente que choca con otro vehículo y hubo, ¿verdad?, un accidente donde dos vehículos estuvieron envueltos, pues tú piensas que alguno tuvo la culpa, pero cuando tú estás solo en tu vehículo y tienes un accidente, puedes pensar que tuviste una muerte súbita, tuviste un síncope y por eso fue que tuviste el accidente. O te ahogaste solo en una piscina. Alguien que se ahoga solo y lo encuentran flotando en una piscina, pues puede levantarnos bandera de que posiblemente hay algo de muerte súbita o algo de que nos pueda dirigir a buscar más allá y ser un poquito más profundo en ese examen físico y en ese historial. Oye, Molly, ese es el paciente que tenemos la oportunidad de evaluar, de historial, de hacerle el examen físico, ¿verdad? Quiero escuchar tu opinión, porque sé que en Puerto Rico, perdón, y en el mundo, pues, es variable. Una persona que quiere incorporarse o entrar a una liga de algún deporte competitivo, rutinariamente, ¿debería ir al médico a evaluarse? Yo te diría que cualquier persona que quiere envolverse en cualquier tipo de actividad física debe evaluarse, como estábamos mencionando al principio. Si vamos a hablar de deporte competitivamente, y no podemos pensar de la edad del paciente, porque realmente hay pacientes adultos mayores que quieren empezar a hacer deporte. Pero estamos hablando de deporte competitivo. ¿Cuántas ligas máster hay por ahí en Puerto Rico? Montones de ligas máster. En el BCN, por ejemplo, yo te pudiera decir, estoy seguro que en la mayoría de las ligas, aquí en Puerto Rico y en el mundo entero, te exigen un certificado médico que debe ser firmado por un profesional de la salud, médico, que certifique que tú estás apto para poder envolverte en alguna actividad física deportiva. El problema es que no sabemos si realmente se está evaluando a conciencia, como estamos discutiendo aquí, ese historial importante, ese examen físico de ser bien proactivo, en ser bien específico, en pensar en que cualquier persona que está envolviéndose en alguna actividad física puede tener muerte súbita. Si los médicos empezáramos a pensar la importancia que reviste eso, de que tan pronto nosotros firmamos un certificado, estamos diciendo tú puedes participar, y si no lo hicimos correctamente, eso es nuestra responsabilidad si al paciente le pasa algo. Si nosotros los médicos creamos más conciencia de eso, quizás seremos un poquito más estrictos en eso. Obviamente, puede pasar como quiera, Tony y Luis. O sea, tú puedes hacer el mejor examen físico, el mejor historial, decir tú puedes participar y puede haber una muerte súbita como quiera. Eso podría pasar. Pero obviamente, si lo haces bien hecho, la probabilidad de que eso ocurra es mínima, pero pudiera ocurrir también. En Puerto Rico, te pregunto, una pregunta más complicada. Has hablado de un certificado, pero es más hacia los deportes más oficiales, porque yo por lo menos tengo a mi nene en soccer y él no me pidieron ningún tipo de evaluación médica. Papá y mamá deberían de evaluar a su hijo antes de que entre en un deporte. Si tú me preguntas a mí mi recomendación en este podcast, yo diría que sí. Cualquier persona, niño, adulto, joven, quien sea que quiera envolverse en el deporte, debería tener por lo menos un historial y un examen físico, porque es que muchas veces estas condiciones ocurren súbitamente, de la nada, sin ningún otro síntoma previo.
A lo mejor no tiene ningún síntoma. Lo único que no levanta bandera quizás es el historial familiar. Y ese historial familiar es tan importante que para qué esperar que ocurran síntomas, o a lo mejor la primera manifestación es una muerte súbita que se pudo haber evitado con simplemente hacer un buen historial y un buen examen físico. Pero a veces el examen físico, como te digo, puede ser completamente negativo, pero si hay una muerte súbita en la familia, eso ya levanta bandera y eso es sumamente importante. Y puede ser en cualquier edad, porque incluso hay enfermedades de niños que son específicamente de niños que es importante buscarlas. Por decirte un Kawasaki. Si ese pediatra no hace un buen historial, un buen examen físico, se nos escapa esa. Y esa es una posible condición de niños que puede dar muerte súbita eventualmente. Aparte de otras posibles complicaciones que hay de edades bien jóvenes. Pero sí, yo creo que sí. En mi opinión, todo niño, todo joven, todo adulto que quiera envolverse en el deporte debería tener por lo menos ese historial y ese examen físico. Y para el público, el Kawasaki, ¿verdad? Es que a consecuencia de un virus, ¿verdad? Entendemos que es una infección viral, pues las arterias del corazón, ciertas porciones se vuelven débiles y se dilatan, ¿verdad? Y eso, pues, inclusive en la niñez puede perturbar el flujo de sangre al corazón, y el corazón, cuando necesita sangre que el nene, ¿verdad? O el niño está haciendo actividad, quizás la sangre no llega de forma tan eficiente y eso puede hacer que el corazón se queje y se detenga y lleve a muerte súbita. Así que un punto bien interesante. Sí, y quiero recalcar que no solamente mamá y papá, historial médico, porque típicamente este paciente o este atleta que tiene 15, 20 años y está ejerciendo sus deportes, papá quizás tiene 35, 40 años y todavía no ha presentado, quizás papá no fue atleta y nunca presentó síntomas. Hay que preguntarle de abuelo o bisabuelo, porque técnicamente también el abuelo puede ser que tenga 60 y no ha presentado síntomas. O sea, que es algo que hay que hablar de la familia a largo plazo. Hablaste de que hay unas cosas que se hacen a nivel profesional para una evaluación de un médico para poder tener permiso para hacerse un permiso de practicar deporte. También mencionaste lo que harías tú con los niños. Si tú tuvieras la libertad de implementar un reglamento para decir qué es lo ideal para hacer para que un niño pueda empezar, o un atleta o un adulto, hacer ejercicio, ¿qué tú crees que es un estudio completo para que uno pueda tener la tranquilidad de minimizar estos eventos lo más posible? Algo que no conlleva ni siquiera que haya una intervención médica, un buen cuestionario. Que las escuelas superiores, cualquier escuela en Puerto Rico o centros universitarios tengan un cuestionario donde por lo menos hagan ese tipo de preguntas, ¿verdad? Si hay historial familiar de síncope, de mareo, si hay algún problema físico del estudiante o del atleta, como los que mencionamos, dolor de pecho, fatiga, etcétera, etcétera. Ese papel, ese cuestionario, eso sería sumamente importante porque eso le daría por lo menos luz a cualquier persona que está mirando y darle unos puntos, tantos puntos por cada uno de los síntomas, por cada uno de ese historial. Y si te pasas de X número de síntomas, de puntos, y obviamente el básico es que definitivamente tenga cualquiera de los síntomas que mencionamos aquí o que tenga un historial de muerte súbita en la familia, automáticamente habría que referirlo a un especialista, ¿verdad? A su médico. Y ahí no tiene que intervenir ningún médico. Eso es simplemente un cuestionario que se puede preparar, que puede estar disponible, de que cada vez que vaya al Departamento de Educación Física, yo quiero hacer deporte, toma, aquí está este cuestionario, tu papá lo tiene que llenar, porque obviamente si es un niño ya menor de edad, pues son los papás los que lo llenan. Y el papá es el que va a ser responsable de llenar ese documento. Que yo creo que nosotros incluso como sociedad, ya que estamos haciendo el podcast, nosotros hasta podemos no inventarnos, sino preparar ese formulario y hacérselo disponible a quien lo necesite, a quien lo solicite. Debería estar disponible en todo Puerto Rico, pero nosotros, la Sociedad Puertorriqueña de Cardiología, pudiera preparar ese cuestionario y entregárselo. Y eso, ahí no hay ninguna intervención médica. Eso es simplemente algo que ya nos está ayudando a identificar posibles causas de una muerte súbita, que aunque hemos dicho es raro, pero o sea, es bien dramático uno estar viendo un juego de deporte. Hubo uno en enero. En enero en la NFL, ya esto es un adulto mayor. Vimos como una condición que podemos mencionar ahorita, un jugador de fútbol americano tuvo un golpe en el pecho, colapsó y lo salvaron porque tenía un desfibrilador y porque había gente que conocía CPR. O sea, este tipo de educación o este tipo de ayuda que podamos darle a nuestros atletas es súper importante. Sí. Oye, es bien interesante, ¿verdad? Así que me gusta el giro que le hemos dado porque estamos hablando de muerte súbita en atletas, pero básicamente no podemos pensar en atletas, ¿verdad? Si vamos a poner el corazón bajo un esfuerzo de
debemos evaluar a estas personas antes de que ellos incurran en esto. Quizás no está escrito en piedra, quizás se hace distinto de lugar en lugar, pero es bien razonable asegurarnos de que el paciente está capacitado, ¿verdad? Y más aún, si siente algo o si tiene un historial familiar preocupante, pues hay que indagar en eso y hay que saberlo. Así que gracias, Molly. Vamos a estar hablando más adelante, ¿verdad? De las intervenciones que hacemos cuando tenemos episodios de muerte súbita, de qué cositas podemos hacer para tratar de prevenir esto y para estar más alerta en cuanto a este problema. Muchas gracias y sigan sintonizando. Seguiremos haciendo otras grabaciones con el doctor Molinari para discutir otros elementos sobre lo que es la protección para disminuir que estos eventos sigan ocurriendo en Puerto Rico. Sintonícenos en Spotify, Apple Music, Facebook, YouTube e Instagram. Estamos disponibles para contestar sus preguntas, aquí siempre para servirles. Gracias. Este episodio ha sido traído a ustedes gracias a...